No sé si la presidenta estará recordando a los menores de edad asesinados durante las protestas de diciembre y enero del 2022 y 2023. Muchos de ellos caminando en otra cosa, no participando en las protestas. Una niña de Puno de 16 años que tenía un refugio para mascotas, que iba a hacer mercado con su padre, fue alcanzada por disparos. Y ella dice que estamos protegiendo a nuestros niños y niñas y adolescentes, y da un poquito de cosita escucharla. ¿Cómo la ves? Yo pensaría que hoy día, en general, habría que recordar que la presidenta, que parece se olvida que es la presidenta y por lo tanto ella es la titular del Poder Ejecutivo. Cuando ella dice, ay, qué penita, la policía está haciendo mal su trabajo, lo que ella olvida es la responsabilidad política de quien dirige al Ejecutivo. Ella dirige, en general, todas las fuerzas policiales. Es decir, si algo no funciona bien, es su responsabilidad. Y además acá habría que decir que la discusión sobre las penas es la discusión probablemente más fácil y que hay que decir para las personas que nos siguen a través de Epicentro que el Perú ya resolvió en el 2018. Nosotros efectivamente teníamos hasta el 2018 un montón de incoherencias normativas, es decir, las violaciones no se sancionaban como debían, por ejemplo, las de adultas en relación con las de menores de edad. Tenemos un problema de normas muy estructural. Y eso hay que decir que el Congreso del 2018 lo resolvió con una reforma integral que agrupó casi 30 proyectos de ley y probablemente mucha gente no lo sepa, pero ahora hay imprescriptibilidad de delitos sexuales, ahora, digamos, las cadenas perpetuas son mucho más fuertes, la distancia entre la violación sexual de una menor de edad y una mujer mayor de edad se ha cortado, ya no hay, digamos, beneficios penitenciarios para los casos de violación sexual, todo eso se aprobó en esta reforma. Pero ¿qué cosa no funciona? ¿Qué cosa no anda? Cuando tú vas a la comisaría y te dicen, no, se habrá fugado con el novio, no, mejor espérese que pase 24 horas, no, mire que hay que pedir un espacio para la geolocalización, no, que no es para tanto, o que no se comprende que lamentablemente en los casos de violación sexual muchas veces la persona que viola no es un tercero, sino es una persona de tu entorno, es decir, es bien fácil para la presidenta tirarle la pelota al Ejecutivo o decir a la población que discutamos, cuando la que tiene que salir a dar la cara por los servicios que no funcionan es ella. Y además por el tema del presupuesto, acabamos de aprobar el presupuesto de la República y una colega abogada que se encarga solamente de hacer monitorear los presupuestos, de nombre Yanet Yaja, se ha encargado de monitorear cuánto el Estado peruano invierte en temas de presupuesto en violencia. Y lo que ella ha encontrado es que en los últimos años, que son enteramente responsabilidad de la presidenta Boluarte, los programas presupuestales que están encaminados en materia de violencia han ido decreciendo. Violencia contra la mujer. Exactamente, lo que nosotros llamamos violencia de género. Entonces, claro, qué lindo, o sea, digamos, qué bonito decir, ay, vamos a cambiar las normas, cuando si tuviera, digamos, un poco más de conocimiento, como cualquiera, digamos, que esté un poco más empapado tiene, sabría que las normas no son el problema, las penas se han corregido hace ya más de 6 años, pero lo que sí es de su responsabilidad es que los servicios funcionen bien y la plata que ella se encarga de dirigir y mandar el proyecto al Congreso para que se apruebe, ella está permitiendo que el presupuesto no se aumente, sino que se disminuya. Y ya bajo su gobierno, no solo del gobierno del que ella fue vicepresidenta, sino del que ahora ella es presidenta. Entonces, ¿qué hacemos si tenemos menos presupuesto? Pues las fiscalías no van a priorizar estos temas, los juzgados no van a priorizar esos temas, medicina legal no va a priorizar esos temas, la policía no va a priorizar esos temas. Es pura retórica y con eso cerraría señalar que discutamos en el aire una reforma legal cuando eso no le soluciona la vida a la gente y lo que todas las personas queremos es seguridad, ¿no? Ahora, la pena de muerte para violadores de menores de edad es como la vieja confiable, ¿no? Periódicamente sale a la luz, algún político la pone cuando hay varios casos, por ejemplo, de estos, ¿no? Estos casos de abusos contra menores y otros temas de los que preferirían no hablar. En este caso, ellos saben que el Pacto de San José, que ese tratado, impide que se aplique la pena de muerte en el Perú, pero quizás haya que refrescarles la memoria. ¿Por qué esta convención, este tratado, impide que en el Perú se aplique la pena de muerte? Primero habría que decir de cuándo viene esta discusión y viene de cuando éramos una dictadura militar en 1978. O sea, inclusive me permitiría decir antes de que yo naciera, o sea, antes de que volviéramos a la democracia en el país. Una de las formas que tienen los gobiernos, digamos, dictatoriales para lavarse la cara es firmar tratados de derechos humanos.
Bueno, nuestra dictadura militar acogió firmar un tratado de derechos humanos, fue el Pacto de San José. Y ese tratado lo que te dice es, muy bien, si tú tienes pena de muerte, yo no te voy a pedir que la saques ahorita de tu ordenamiento, pero no la puedes ampliar, ¿no? Y progresivamente te invito a revisarla. Entonces, para ese momento, lo que habría que pensar es, ok, ¿para qué lo tenía el Perú previsto? Y siempre históricamente, si uno revisa las constituciones del Perú históricas, la ha tenido prevista para la traición a la patria en contextos de guerra exterior, que siempre históricamente se ha considerado lo peor de lo peor, que traiciones a tu país en un contexto de guerra con otro país, ¿no? Entonces, se supone que cuando hicimos esa norma, como país nos comprometimos a que no íbamos a aumentarlo, sobre todo porque la efectividad de la pena de muerte para cualquiera que no sea abogada, porque uno intuye que los abogados lo deben de saber, pero para cualquiera que no sea abogado, es el peor, digamos, la peor herramienta que tú puedes usar, particularmente en los casos de violación sexual, y quizás las epicéntricas y los epicéntricos no lo sepan. Yo comentaba hace un rato que los principales casos de violación sexual tienen como agresor a una persona cercana. Y la mayoría de casos se caen porque en el proceso, para la víctima y su entorno, es recontra difícil sostener su testimonio contra quién, contra tu abuelito, contra tu papá, contra tu padrastro por amenidad, contra tu tío, contra tu primo. No solo te echas a una persona que tú quieres, que te ha hecho daño, pero que tú quieres, sino que te echas a toda la familia que te dice, lo vas a meter en cana, cadena perpetua, lo vas a meter en cana 35 años, y ahora piensa, lo vas a matar, vas a matar. Pero si ya hay una serie de presiones en el entorno familiar para que eso quede ahí, ahora va a ser peor. Entonces, bueno, o sería, recuerdo, solo una acotación, recuerdo el caso Camila, que es una niña embarazada por su papá, al papá lo metieron preso, y este caso está en la justicia. Se resolvió en la justicia nacional. ¿Y qué le decían? La llamaban los familiares y le decían, ¿cómo vas a declarar contra tu padre? Es que eso es lo que pasa siempre. Por eso que me da bronca un poco que la presidenta, siendo abogada además, y teniendo la responsabilidad de conducir el país, no se informe un poquito con su ministra de la Mujer, que para eso no está pintada, ¿no? Con sus viceministerios, el Ministerio de Justicia, que para eso no están pintados. Cualquiera que haya trabajado, como lo he hecho yo u otras colegas, en defensa de víctimas, sabe que en los casos de violación sexual, en una buena cantidad de casos, como la parte es conocida, la parte más complicada es sostener el relato, porque esa persona que te ha hecho daño, sí, es también una persona que si tú, bien es cierto, acusas, tu entorno quiere, tu entorno, inclusive una parte de ti también quiere. Entonces, cuando tú aumentas las penas, nadie dice que esté mal sancionar, que hay que sancionar con energía, pero la pena de muerte todavía le pone pues todavía un peso mucho mayor al que se le pone a las víctimas. Entonces, si tú realmente quieres mejorar el acceso a la justicia, la pena de muerte es el peor camino que tú puedes pensar para los casos específicos de violación sexual. Más allá de la discusión legal de si se puede o no se puede, que probablemente a la mayoría de las personas le llegue altamente en los tratados de derechos humanos, ¿no? Inclusive hoy Día de los Derechos Humanos. Hace poquito el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, estuvo en Buenos Aires, donde dijo una serie de disparates a los que ya nos tiene acostumbrados, y una de las cosas que dijo fue: la presidenta Dina Boluarte es comunista, pero al mismo tiempo su partido es parte de la coalición que cogobierna con la señora Dina Boluarte, y hoy salió a comentar también este tema. Se le preguntó por lo que había dicho la presidenta y esto fue lo que contestó. Y siempre, ¿quién beneficia de esta corte? Beneficia a los criminales, beneficia a los terroristas, y el Perú termina pagándoles inclusive, ¿no? Entonces esa corte está sesgada, ¿no?, ideológicamente, y va en contra de nuestro país. ¿Y sobre la pena de muerte para violadores de menores de edad? Le acabo de decir que sí, estoy de acuerdo, y lo he pedido hace tiempo. O sea, el gran problema tenemos que es la Corte de Derechos Humanos, ¿no?, que son derechos humanos para delincuentes y para terrucos, ¿no? Al final siempre perdemos ahí. Hay que salirnos de esa corte. Bueno, para López Aliaga y estos que quieren que el Perú se salga de la Corte, el problema del Perú es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque defiende a delincuentes y terrucos. Quizás allí nuevamente, esa es una de las cosas que son esas que te llaman las mentiras, no las fake news. Si cualquiera revisa la jurisprudencia de la Corte Interamericana, se reiría para que vea que la mayoría de casos son laborales, es decir, son derechos laborales en los que el Perú ha perdido. O sea, son un montón de sindicatos y personas que han ido a demandar
al sede internacional derechos. Pero claro, esos casos no salen en la tele, de esos no se habla, ¿no? Pero la mayor parte de casos son jurisprudencia laboral o de procesos disciplinarios que se han hecho mal a gente que se ha querido votar a la mala en procesos también laborales, usualmente en el sistema de justicia, fiscales, juezas y jueces, procesos laborales públicos de funcionarios y funcionarios del Estado, que han logrado, digamos, medianamente un control en el sistema interamericano. Y cuando era bien votado, el sistema interamericano ha dicho que no hay responsabilidad del Estado.